Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que desde hace 2000 años se viene haciendo gran parte de la humanidad. ¿Quién es este hombre que le obedece la naturaleza, le obedecen las fuerzas de la naturaleza, que hace milagros, que cambia la vida de la humanidad? Bienvenidos al culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Vamos a estar explorando este y otros temas juntos en este día. Adelante. Oración colecta de la semana. El poder condicionado. Concede, oh Dios de misericordia, que tu Iglesia congregada en unidad por tu Espíritu Santo manifieste tu poder entre todos los pueblos, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La Iglesia es el producto del deseo de Dios. Él es su dueño y Señor, no los seres humanos. Jesucristo la formó y Él mismo es su cabeza y director. En esta etapa de la historia y por un plazo determinado nos está permitido hacer nombramientos, realizar acciones, intentar nuevos caminos y muchas otras cosas más. Pero eso no debe hacernos perder de vista lo anterior. Nosotros, en el mejor de los casos, solo somos unos mensajeros del mensaje de esperanza que Dios otorga al mundo. Muchas veces no lo hemos hecho bien y en otros casos hemos cumplido el mandato. Pero la clave del éxito de la tarea de este tiempo nos la recuerda en la carta a los Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo, cuando dijo: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Para que cualquier tarea que emprendamos tenga sentido y esté bien hecha, la Iglesia de Jesucristo debe estar congregada en unidad. De ese modo, el Señor mismo estará en medio nuestro, como Él lo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 17, y nada ni nadie podrá detener su mano. El desafío del futuro está planteado entonces. La unidad de la Iglesia bajo la tutela única de Jesucristo es el objetivo, de aquí hasta su regreso. Salmo 138. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste. Me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras. Celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes, y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí sus propósitos. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esto es la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 a 20. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie
que Él era el Cristo. Esta es la palabra del Señor. Hoy nos toca considerar la pregunta clave, no solamente de la fe cristiana, sino la pregunta más importante que tú en cualquier momento tenés que considerar. Y te invito a considerar seriamente qué es tu respuesta a la pregunta que Jesús aquí hace. A sus discípulos, Él dice, ¿quién soy para ustedes? ¿Quién soy para ti? Y es interesante que a través de los años la gente lo ha contestado en distintas maneras. Como aquí, cuando Él pregunta qué dice la gente, bueno, dicen que vos sos el profeta, que vos sos Juan el Bautista. Y hay muchos en la historia del mundo y actualmente que van a decir, sí, Jesús es un buen hombre, es un hombre especial. Inclusive van a decir, es el hombre que más nos hace poder entender a Dios. Y en un sentido, la respuesta es correcta, pero es una respuesta también inadecuada. Porque si Jesús es un buen hombre, un ejemplo, una manera de conocer a Dios, nos hemos equivocado en el punto más importante de la fe cristiana. Ustedes han entendido que los discípulos empiezan a seguir a Cristo con una convicción que ellos han dicho entre sí. Hemos encontrado, ¿se acuerdan? Hemos encontrado el Mesías. Y eso fue la expectativa del pueblo judío, que Dios iba a mandar el Mesías, el Cristo en griego, el llamado, el ungido, el que ha sido llamado por Dios. Pero pensar que Jesús es el Mesías nomás es inadecuado. Porque si es cierto que Jesús es el Mesías, que fue lo que dijeron los discípulos al comienzo, no podemos quedarnos con esa respuesta. Y ahora, ¿qué es la respuesta correcta? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro hablando en nombre de todos los seguidores, los discípulos? Dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, pero no termina ahí. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El motivo por lo cual rechazaron a Cristo como Mesías no fue porque no querían encontrar el Mesías, no fue porque Jesús en muchas maneras había cumplido con la expectativa. El motivo por lo cual rechazaron a Cristo y finalmente le mataron fue sencillamente porque Él llegó a presentarse como el Hijo de Dios. Y eso para el pueblo judío fue inaceptable. Pero no solamente fueron los líderes religiosos que odiaban a Cristo y le rechazaban, fue el pueblo. El mismo pueblo que le seguía, el mismo pueblo que le buscaba para ver los milagros, que habrá tal vez comido esa comida milagrosa que él
varias veces hizo, porque los que condenaron a Jesús fue el pueblo. Cuando Pilato pregunta, ¿qué pues hago con Jesús llamado el Cristo? La respuesta del pueblo fue, crucifícalo, crucifícale. Fue el grito del pueblo. Y podemos siempre reconocer que buscamos el líder providencial, buscamos a alguien para ayudarnos para ser nuestro líder. Pero cuando reconocemos que Dios se ha hecho hombre, es demasiado. Porque una vez que tú aceptas que Dios se ha hecho hombre, tú no puedes seguir igual. Si es cierto, todo cambia. Y si no es cierto, no sirve. Este es blanco y negro. Este es verdad o mentira. Entonces yo vuelvo a hacerte la pregunta para ti. ¿Quién es Jesús? ¿Es un hombre maravilloso? ¿Es tu ejemplo? ¿Es tu mentor, tu gurú, tu modelo? Porque respuesta inadecuada. O es el Hijo de Dios o no. Quiero tomar un momento también para decir algo importante, y lo digo con mucho respeto. Aquí, Cristo dice, después de la respuesta correcta de Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo menciono porque hay un concepto erróneo asociado con este versículo, y hablo con mucho respeto en un nivel de información, no de crítica, no de decir nada negativo, pero sencillamente decir que en este versículo no encontramos el concepto de que Pedro fue nombrado por Cristo como el primer papa o el primer líder único. No hay nada en el Nuevo Testamento que da la idea de que Pedro era papa o Pedro era el líder final de todos. Ojo, lo digo con respeto. Ahora, si tú vienes al Nuevo Testamento con tu concepto de un papado, de Pedro como el primer y único líder de la iglesia primitiva, puedes encontrar un versículo como ese versículo para apoyar tu concepto. Pero si no vienes a la Biblia con el concepto, no vas a encontrar el concepto. No está en la Biblia. No hay nada en el Nuevo Testamento que habla de que la iglesia tuvo un lugar central donde uno de los apóstoles era el jefe y que desde ese momento existe ese estilo de liderazgo. No hay nada de malo en tener un hombre como una persona que preside la iglesia en nombre de todos. Está bien, pero solamente vas a encontrar en este versículo el concepto de un papado y de un Pedro, que era el jefe único de la iglesia en la iglesia primitiva. Solamente vas a encontrar eso si vienes a las Escrituras con el concepto ya en tu mente. Con respeto lo digo, pero es importante reconocerlo. El concepto de que hay un solo líder dirigiendo la iglesia romana fue afirmado en el año 1074 por Gregorio VII, después del Gran Cisma. Pero ahí ustedes pueden ir buscando en los libros de historia, etc., para descubrirlo. Vuelvo al tema.
Cristo pregunta a los discípulos, ¿quién soy para ustedes? Y la respuesta correcta es, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Si Cristo es el Hijo de Dios, eso cambia todo. Y solamente puedes tú, después de eso, vivir tomándolo en serio o ignorándolo. No puedes vivir en una neblina diciendo, bueno, qué lindo sería. Tenés que ser coherente en tu manera de entenderlo. La fe cristiana en su forma bíblica no es tanto una religión, es la realidad del universo. Y vos tenés que adaptar tu vida a la realidad revelada en las Escrituras. O es la verdad, o es la mentira más terrible en la historia del mundo. Lewis, el teólogo, autor anglicano, dijo, Jesús o era malo, loco o Dios. Porque si él se presentaba como Dios, o fueron las palabras de una persona totalmente desubicada, o de un mentiroso, o las palabras de un hombre que realmente es el Hijo de Dios. Si es cierto, cambia todo. Te dejo con la pregunta. Oremos. Gracias, Padre, no solamente por la claridad de tu palabra, gracias por la claridad de lo que tu palabra nos revela. Que tú mismo mandaste a tu Hijo Jesucristo a venir a este mundo para ser nuestro Salvador. Gracias que Él es tu Hijo y también nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a recibir esta realidad, a creer en esta realidad y vivir coherentemente en la verdad que tu Hijo es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Vida dejo a tus pies, solo a ti yo buscaré. Yo me doy vuelta y siempre estás ahí. Tiempos duros te encontré, eres primero en mi ser. Entrego todo lo que soy a ti. Cristo, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Cristo, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Siempre estás, siempre aquí, anhelando estar en mí. Y hoy tu gracia inundará mi ser. Tu amor no cambiará, me amas hoy y me amarás. Eres el Dios de la eternidad. Cristo, mi Dios, solo a ti yo rendiré mi vida. Cristo, Señor, solo a ti yo rendiré mi vida. Maximiliano Kolbe, un mártir del siglo XX. La pasada semana la Iglesia recordó a un mártir del siglo XX, Maximiliano Kolbe. Nació en Śląska Wola, Polonia, en 1894. Desde niño tuvo una clara vocación religiosa. Estudió filosofía y teología, luego de lo cual fue ordenado como monje franciscano conventual.
Fundó y supervisó un complejo religioso cerca de Varsovia, con un monasterio, un seminario, una editorial y una estación de radio, además de fundar algunas publicaciones. En 1930 llegó de misionero a Shanghái, China, pero no logró sus objetivos allí. Luego se trasladó al Japón, donde el 16 de mayo del 31 fundó el monasterio Mugenzai no Zono, en el distrito Hongonchi de Nagasaki. Cuando en 1945 se lanzó en esa ciudad una bomba atómica, el monasterio quedó indemne, protegido por una montaña que separaba este lugar del barrio donde tuvo lugar la explosión. De vuelta en Polonia y tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Kolbe fue uno de los frailes que permanecieron en el monasterio, donde organizó un hospital temporal. Después que la ciudad fuera capturada por los alemanes, fue arrestado por ellos el 19 de septiembre del 39, pero lo soltaron el 8 de diciembre. Él rechazó inscribirse en la lista de gente alemana, el Volksliste, lo que le habría dado los mismos derechos que los ciudadanos alemanes por ser hijo de un hombre alemán. Tras su liberación, continuó sus labores como fraile, proveyeron de refugio a gente de Gran Polonia, incluyendo a 2.000 personas judías que escondió de la persecución nazi en el monasterio. Casi 2 años después, fue arrestado nuevamente y fue trasladado al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. El oficial encargado del campo, Karl Fritsch, estableció que cuando un prisionero se fugase, castigaría a 10 como represalia a morir de hambre en un búnker. En julio del 41, el prisionero Zygmunt Plauski se fugó y este oficial de las SS seleccionó a 10 prisioneros. Uno de los elegidos fue un sargento polaco de 40 años de edad. Cuando fue señalado por el oficial, él dijo: «He perdido a mi mujer y ahora se quedarán huérfanos mis hijos». El padre Kolbe, afectado por una tuberculosis desde bastante antes, estaba cerca y lo oyó. Enseguida dio un paso adelante y le dijo al oficial que quería ocupar el lugar de ese hombre. Los 10 prisioneros fueron introducidos en un búnker subterráneo en un bloque. El ayudante del celador del búnker testificó que durante el tiempo ese, Kolbe guiaba a los prisioneros en oración y el canto. Luego de estar privados de agua y comida durante 2 semanas, solo Kolbe seguía vivo. Los guardias querían vaciar el búnker, de modo que asesinaron a Kolbe con una inyección de fenol el 14 de agosto. Hoy tiene un alto reconocimiento entre las grandes denominaciones cristianas como un mártir de la caridad. Es uno de los 10 mártires del siglo XX que se representan en estatuas sobre la gran puerta oeste de la abadía de Westminster, en Londres. El Señor Jesucristo nos recordaba en el Evangelio de Juan capítulo 15 que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Kolbe es uno de aquellos que, poniendo en práctica este amor extremo, no solo dio vida a otros, sino que dejó un ejemplo esperanzador iluminando el camino del porvenir humano. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo viene de su mano. La salud que disfrutamos, los bienes que poseemos, todo lo que tenemos viene de la mano del Señor. Señor, te bendecimos, te damos gracias por todo lo que nos das día tras día. También te damos gracias por las ofrendas que hemos recibido, Señor, y te rogamos que nos hagas fieles mayordomos de las cosas que nos provees día tras día, para la gloria de tu nombre y la extensión de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reflexión de la semana: el carro y el caballo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos encomendar el corazón y la mente, el alma y la voluntad, el hogar y la vida, personalmente y sin reservas a Jesucristo. Luego, debemos tomar nuestro lugar como miembros leales de la Iglesia y como ciudadanos responsables de nuestra comunidad. Por el reverendo John Stott. ¿Qué va adelante, el carro o el caballo? Qué pregunta obvia, sin sentido. Pues bien, lo que parece sin sentido u obvio es, lamentablemente, muchas veces dejado de lado en aspectos no tan notorios. Pues bien, lo que parece sin sentido u obvio es, lamentablemente, muchas veces dejado de lado en aspectos no tan notorios de la vida. Cuando hablamos de la posibilidad de alcanzar aquellas cosas que deseamos y también con cumplir con las responsabilidades que nos caben, muchas veces planteamos objetivos para lograrlo y, en general, tratamos de ser cuidadosos de contar con los recursos materiales que necesitamos. Ahora bien, ¿tenemos el mismo cuidado en verificar que contamos con los recursos morales, anímicos y espirituales que también hacen falta para lograrlos? Si queremos lograr que nuestro servicio a la comunidad y el propósito de nuestras vidas se realicen, antes que ninguna otra consideración nuestras vidas deben reflejar esos altos ideales.
la voluntad de servir y la claridad del sentido. Y para que esto sea real, no podemos poner el carro delante del caballo. Debemos entregar la vida a quien nos dio la vida, para que con su ayuda podamos encontrar fuerzas, dirección y voluntad que a su vez produzcan el efecto que deseamos. Si no, serán meras buenas intenciones, un humanismo vacío y autocentrado. Y llegamos al final de nuestro recorrido de hoy con un mensaje tan importante: conocer quién es verdaderamente el Cristo. Queremos comunicarnos con ustedes en la semana, como solemos hacerlo. Tenemos aquí los medios de comunicación disponibles a través de las prédicas, a través de los cultos grabados en YouTube, también los canales de audio en podcast, donde están todas las charlas y reflexiones allí disponibles para ustedes. Muy bienvenidos. También en la placa encontrarán los demás medios de comunicación, el email y los teléfonos para poder comunicarnos. Cualquier tipo de necesidad pastoral o del tipo que fuere, podemos seguir en contacto. También agradecemos a aquellos que se han comunicado para seguir apoyando el ministerio de la iglesia, el trabajo de la iglesia. No tienen más que mandar un email y se les darán los datos correspondientes. Queremos comunicarles también que en la semana hacemos diversas reuniones, como las reuniones de estudio bíblico y de oración, que están también allí en la placa. También volvemos a informarles acerca del curso que nuestro obispo Greg Venables está dando por internet, por YouTube, cada viernes. Un curso muy interesante acerca de qué es el anglicanismo, que es una parte de la fe cristiana que no conocemos demasiado quizás en nuestro país. Todos bienvenidos a participar en vivo a las 18 horas del viernes. También pueden verlo en cualquier momento en ese canal de YouTube de la Catedral Anglicana. Vamos a ir despidiéndonos, no sin antes orar, pedir al Señor en este tiempo por sabiduría y honestidad para todos. En este tiempo de pandemia necesitamos cuidarnos y que todas las cosas marchen de la mejor manera posible. Señor amado, te rogamos que tengas compasión sobre nosotros y nos des sabiduría para obrar de la mejor manera en donde nos toque hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una semana de mucha paz.